dicho entonces que estamos en esta serie titulada Intencional, acciones indispensables para transformar. El ministerio de Jesús, la vida de Jesucristo, el proyecto de Dios es bendecir este mundo, es transformar este mundo. Pero este mundo, como todo lo bueno en la vida, no se transforma con golpe de suerte. Alguien tuvo que ser intencional para entonces proveer armonía, paz, salvación, prosperidad. La salvación del ser humano, la tuya y la mía, es producto no de la casualidad, sino de un ser inteligente llamado Dios siendo intencional para salvarnos. Fue intencional al venir al mundo, fue intencional a dejarse quitar la vida. A Jesús no le quitaron la vida, Él intencionalmente se la dejó quitar. Así que todo lo que nosotros tenemos es producto de la intencionalidad divina. Esta serie se ha llamado así porque bajo una gracia profética, nosotros creemos que cada título de las series traza nuestro futuro. A eso le llamamos una palabra profética que nos da dirección y traza nuestro futuro. Y creemos que tú y yo tenemos la capacidad, porque somos templo del Espíritu Santo según la Biblia. Eso quiere decir que tú y yo somos portadores de algo. Somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores del amor de Dios. Qué maravilloso es tener identidad y con humildad reconocer que somos portadores. No es nuestra, pero es de Dios. Pero al final somos portadores de la luz, de la sal, de la gloria y de la bendición. Y estamos en este mundo precisamente para hacer eso: cambiar atmósferas espirituales, emocionales, y traer bendición en el trabajo, en la casa, en el estudio, en donde quiera que estemos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo intencionales. Hemos dicho estas semanas que hay por lo menos dos tipos de personas. ¿Cuáles son? Aquellas personas que les suceden las cosas, o aquellas personas que hacen que les sucedan las cosas. ¿Ves la diferencia? Aquellos que siempre tienen buenas intenciones y están esperando que les sucedan cosas, que alguien los bendiga, que su matrimonio esté bien de la noche a la mañana. Hay gente que espera dormirse y al otro día esperan ser millonarios. Hay gente que esperan dormirse un día y al otro día despertar y ser ingenieros, ser doctores, ser pastores, tener matrimonios bendecidos, que sus hijos estén bien educados, y esas cosas no existen. Pero sí las personas que esperan que les pasen las cosas. Pero Dios nos está invitando a ser gente que hagamos que nos sucedan las cosas. Y eso significa tener una virtud, una capacidad de influenciar, de ser intencional, de ser proactivo. Por supuesto que podemos salir de nuestra bancarrota económica, pero siendo proactivos y teniendo la bendición de Dios. Por supuesto que la familia puede mejorar, el matrimonio puede mejorar, el negocio, la empresa, nuestros estudios académicos, ahora que ha terminado el año escolar, o para algunos todavía está terminando, principalmente para los universitarios que les quedan días o semanas para que esto termine. Tenemos que ser intencionales. Y entre varias acciones que hemos aprendido en estas semanas, hoy quiero proponerles, a la luz de la Biblia, una acción poderosa que transforma vidas, que transforma naciones enteras. Y me refiero al amor, y me refiero al conceder perdón, al perdonar. Por eso hemos titulado este mensaje Influenciando al perdonar. Cuando tú perdonas, entonces ejerces una influencia en tu entorno. El perdón cambia atmósferas. El perdón rompe la maldición y atrae la bendición espiritual, emocional, familiar y económica a nuestra vida. Vamos a entender tres razones para perdonar a quienes nos han ofendido. Yo tengo una lectura bastante larga acá de Mateo, capítulo 18, 23 al 35. Son 12 versículos. Y a veces cuando hacemos una lectura muy larga, nos desconectamos en un ambiente tan largo como este o tan grande como este. Pero si ustedes me ofrecen que no se van a distraer y que me van a ayudar a prestar toda su atención a estos 12 versículos, lo leemos. Bueno, me convencieron. Vamos a leer estos 12 versículos. Dice así Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía, ¿cuánto? Están prestando atención, muy bien, muchas gracias. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? Él debía 10,000 talentos. Y ahora había alguien que a este que había sido perdonado solamente se le debía 100 denarios. Era una nada comparado en este contexto, en este momento. Pero sigue diciendo la Biblia en el verso 28: y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, los 10,000 talentos, y te lo perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó. ¿A quién le entregó? Dígalo más fuerte. ¿A quién? A los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este versículo es muy complicado, nos complica a nosotros los seres humanos, porque los seres humanos somos gregarios, somos gente relacional. Todos nos relacionamos. La vida son relaciones. Nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con nuestro prójimo. Y cuando uno está dañado en sus relaciones, entonces se meten problemas en la vida. Nos cuesta relacionarnos con Dios. Hay personas que no se aceptan a sí mismas. Tienen un conflicto en aceptarse, en amarse, en perdonarse, en entender que Dios así los ha conformado. Y por ende tenemos conflictos en relacionarnos con las personas. Las relaciones interpersonales, ese roce, por nuestra naturaleza caída, todos nosotros o nos han ofendido o hemos ofendido, todos los que estamos aquí. Si yo les preguntara, a ver, si usted nunca ha sido ofendido, rechazado, avergonzado, si nunca usted ha sido objeto de una afrenta, levante su mano, porque nunca nadie lo ha ofendido. Yo realmente no creo exactamente que exista una persona que diga: a mí nunca nadie me puso un apodo, a mí nunca nadie me quitó mi refrigerio, mi refacción en la escuela, en el colegio, a mí nunca nadie me ha tirado el carro y me ha sacado a mi segunda, tercera y cuarta generación ascendentemente. Todos nos han ofendido, todos ustedes y a mí, alguien nos ha ofendido. Pero también la vida, y en todo esto estamos de acuerdo, sé que no dudo, no faltan los amenes decir: tiene razón. Si usted conociera mi vida, toda mi vida ha sido de sufrimiento. Pero hay otra verdad que es más difícil aceptarla y reconocerla y decir amén. Y es que nosotros también, a lo largo de nuestra vida, también hemos herido, hemos ofendido. Así que su servidor ha sido criticado y ha criticado. Así que a su servidor lo han ofendido y sin lugar a dudas se ha ofendido. Todos los que estamos aquí, se nos hace interesante este mensaje. ¿Cómo cambiamos una atmósfera? ¿Cómo transformamos nuestro entorno? Que ese es el objetivo de esta serie intencional. Y la palabra de Dios hoy es perdonando. Cuando perdonamos, entonces cambiamos esa atmósfera. Hay 3 razones que queremos depositar en su espíritu para que usted viva pleno, para que usted viva feliz. Porque la amargura, el odio, el resentimiento, la falta de perdón nos merma la vida, nos carcome la paz,
nos espanta el sueño. Pero la primera razón para que uno perdone es la siguiente: porque Dios nos ha perdonado. ¿Por qué tú deberías perdonar? ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha perdonado. Y esa es la buena noticia. La buena noticia, eso significa evangelio. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y es que Dios nos ha perdonado. Sí, ahí deposítalo, gracias. Algún papá envió a su hijo, ahí deposítalo, muchas gracias. Sea bendecida esa familia. Pero si ustedes me están siguiendo acá, estoy diciendo que la maravilla del evangelio es que Dios nos ha perdonado. Para Dios no hay pecados grandes o chicos. Un pecado nos aleja de Dios. Y puede ser que aquellas cosas grotescas, terribles, que la vida y el diablo nos ha empujado a hacer, algunos estemos pensando: lo mío no tiene perdón. ¿Cuál será el pecado más terrible en esta tierra? ¿Un asesinato, una violación, una extorsión, un secuestro, una tortura? ¿Qué sé yo el tamaño de nuestro pecado? Pero quiero decirles que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar el pecado más sucio, más terrible, más horrendo de la vida. Y no solo de perdonar un pecado difícil, sino de perdonar el pecado de toda la raza humana, de todos los tiempos. Es poderosísimo el poder de Jesús para perdonarnos. Ahí en Mateo 18, 23 al 27 se habla que este rey perdonó, tipificando a Dios. No voy a volver a leer estos versículos, pero quiero leer lo que dice 1 Juan 2:2. Así dice la escritura: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así es de poderoso el perdón de Dios, que Él nos puede perdonar. Yo quiero agradecer a las familias que en su corazón están sintiendo enviar una ofrenda. Les quisiera pedir que venga usted, no envíe a su hijo, porque su hijo es muy pequeño y viene al altar y no sabe qué es lo que va a venir a hacer al altar. Entonces viene aquí a buscar en qué caja lo deja o se queda sentado. Si esta palabra es para usted, usted diga amén en su lugar o levante su mano. Y si quiere dar una ofrenda generosa, usted mismo venga, porque la Biblia dice: traed vuestros diezmos al alfolí. Yo sé que aquí los diáconos pasan recogiendo la ofrenda, pero en la mentalidad judía no es que alguien venga a pedírmelos. En la mentalidad judía es que yo voy a entregarlos. Así que por eso estamos haciendo este ejercicio espiritual. Yo confío que esto es voluntariamente. Pero estamos hablando de la importancia de transformar ambientes a través del perdón. Tenemos que ser intencionales para esto. Y Jesús fue intencional, como leíamos en Juan. Pero en Efesios ahora Pablo, bajo esta revelación, esto nos dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Por eso es que debemos perdonar, porque Él nos ha perdonado. Y nos ha perdonado totalmente. Tanto nos ha perdonado que no es solo la revelación neotestamentaria, sino también el Antiguo Testamento lo ratifica de esta manera. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. ¿Verdad que esto nos arranca varios amenes para decir: Señor, aunque he cometido errores, he cometido pecados, algunos hasta me da vergüenza de decirlos, pero tu sangre es poderosa para perdonarme, para limpiarme, y no solo me perdona y me limpia, sino dice la Biblia que no se acuerda más. Nosotros nos acordamos más de nuestros pecados de lo que Dios se acuerda. A ver si me están siguiendo. No es cierto, yo me recuerdo de las maldades que he hecho. Dios ya no se acuerda de ellas cuando yo le pedí perdón. El diablo sí se recuerda y me las trata de recordar, pero como tengo revelación bíblica, entonces le digo: diablito, esto ya no es conmigo. Sí, pequé, pero Jesús murió por mí. Y además Él está a la diestra de Dios Padre, porque cuando el acusador de nuestros hermanos está delante de Dios Padre, yo quiero decirle que el diablo no solo está en el trono de Dios acusándonos, sino también está en nuestro cerebro acusándonos. Cada vez que el diablo venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro a Satanás. Él nos dice: lo que hiciste atrás, tú dile: diablo, tú estás destinado y consignado a un lago eterno donde nunca saldrás, pero yo viviré por siempre con mi Señor, adorándole y diciéndole: aleluya, 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 aleluya.
Qué maravillosa la gracia de Dios. Pero saben que el perdón de tus pecados y de los míos no es producto de un golpe de suerte. No es que una noche nos dormimos pecadores y al otro día nos despertamos perdonados. No fue así. Fue en un plan intencional, donde Dios Padre vio que el hombre no podía redimirse ni librarse de su pecado, que estaba preso en su pecado, estaba en una oscuridad de pecado, estaba en un monte de pecado, estaba en un cuarto lleno de paredes fuertes de pecado, estaba en cadenas de pecado. Entonces Él fue intencional, envió a Jesucristo a la tierra. Jesucristo decidió venir a este mundo. Una vez más, a Jesús, mi Jesús, no le quitaron la vida. Él se dio su vida porque fue intencional. Murió, resucitó y ahora tiene el poder de limpiar nuestros pecados, de olvidarse de nuestros pecados y garantizarnos la eternidad. Amigos, eso es intencional. Este canto que hemos estado entonando, y como le dije a los supervisores, cantar lo quisiera, pero sé que soy desafinado y por eso no hago esa grosería de cantarlo aquí. Pero hay gente que sí lo puede hacer. Pero el canto dice: en las sombras o en la oscuridad Él alumbrará, al monte Él escalará para encontrarme. La pared Él derribará, la cadena Él romperá para encontrarme. Es la canción inspirada en las 99 ovejas, o más bien en la oveja que estaba perdida. Esa oveja no tenía la capacidad de regresar al redil. Entonces nuestro Jesús, tu Jesús, mi Jesús, nuestro Padre, entonces escaló el monte, rompió la cadena y derribó la pared para perdonarte y darte amor. Leili, ¿me quieres ayudar? Vengan a ayudarme. Este canto yo quiero que le preste atención. Cuando lo comenzamos a entonar en el primer servicio, por la melodía a mí me costó conectarme. Pero cuando comencé a escuchar la letra, dije: este es el mensaje intencional. Para perdonar a otro, sentado en nuestra cama, jamás vamos a tener el deseo de perdonar a alguien. Vamos a tener el deseo de ahorcarlo y de sepultarlo. Si tú estás esperando hasta cuando sienta lo voy a perdonar, usted no sabe lo que me dice, estás frito. Te va a costar salir de ahí. Y hoy la palabra del Espíritu Santo es: sé intencional. Y este canto nos ayuda a recordar cómo fue el de intencional con nosotros. Amén. Se esforzó por salvarnos y perdonarnos. No hay sombra que no alumbre, montes que no escales para encontrarme a mí. Eso es ser intencional. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas por encontrarme a mí. Aleluya. No hay sombra que no alumbres, montes que no escales para encontrarme a mí. ¿Estás oyendo lo que hace Jesús? No hay pared que no derrumbes, no hay pared que Jesús no derrumba, que no rompas, no hay cadenas que no rompan. A mí. Todo por encontrarte a ti, perdonarte, abrazarte. No hay sombra que no alumbres, montes que no escales para encontrarme a mí. Aleluya. No hay pared que no derrumbes, cadenas que no rompas por encontrarme a mí. Ponte de pie. Póngase de pie, por favor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales. Confiese la misericordia de Dios sobre su vida. Atrape esta bendición. No hay pared que no derrumbes, no hay pared que mi Jesús no derrumba para acercarte a ti y perdonarte y lavarte con su sangre. Aleluya. No hay sombra que no alumbres, montes que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadenas que no rompas para encontrarlo a mí. Solo voces, solo a capela. No hay sombra que no alumbre, monte que no es para encontrarme a mí. Aleluya. No hay pared, cadena que para encontrarlo a mí. Dilo más fuerte. No hay sombra que, monte que no es. No hay pared que no
para encontrarme a mí. Solo mujeres, solo damas. No hay sombra que no hay pared que no derrumbes para encontrarme a mí. A ver, hombres, solo nosotros los varones. No hay sombra que para encontrarme a mí. No hay pared. Digámoslo juntos ahora. juntos. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarlo a mí. Más fuerte. Aleluya. No hay pared Él que está no aquí. derrumbes, Su gracia cadena que no irresistible, rompas su por misericordia encontrarme a mí. irresistible. No hay sombra que oh, pared que no. Para encontrarme a mí. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Rey que ha sido intencional, porque no hay oscuridad que Él no la disipe, no hay monte que no escale por amor a ti, no hay pared que no derrumba por amor a ti, no hay cadena de pecado que Él no rompa por amor a ti y por amor a mí. Así que la primera razón por la cual debemos nosotros perdonar es porque Él nos ha perdonado. Pero si me están siguiendo, y quiero declarar a la gente que nos está siguiendo en la radio, en la televisión, nos está oyendo y viendo, mandamos esta gracia de misericordia donde tú estás. Él borró tus pecados, te ha hecho una nueva persona, y por eso nosotros tenemos la garantía de la eternidad. Segunda razón, debemos perdonar porque al perdonar eres perdonado. Hay un perdón de salvación eterno que no tiene condición más que la fe en Cristo Jesús. Pero luego hay una lista más de situaciones en nuestra vida que la única manera que se nos otorgue perdón es que nosotros perdonemos a los que nos han ultrajado, violado, robado, despedido, injuriado y han hecho cualquier daño en nuestra vida. Cuando nosotros le concedemos perdón, entonces viene un perdón a nuestra vida. Eso es lo que entendemos en la Escritura. Incluso gente secular, gente intelectual ha encontrado una belleza en el perdón. Cuando yo pienso en este tremendo escritor inglés, William Shakespeare, dijo: el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. ¿Cuánta verdad? Pero si nos ponemos más bíblicos, la Biblia dice en Lucas 6:37, perdonad y seréis perdonados. Y la Escritura nos sigue diciendo en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que estamos reconociendo el día de hoy que cuando nosotros concedemos perdón, se nos concede perdón a nosotros. Y conceder perdón no se basa en que nosotros no tuvimos la culpa. A ver si me doy a entender. Algunas veces uno piensa, ¿cómo lo voy a perdonar si lo que me hizo, yo no le hice nada a él? Él tendría que venirme a pedir perdón. Entonces tú estás esperando ser reactivo y no proactivo. Y puede ser que por esta razón algunos aspectos de tu vida estén tambaleando o desbalanceados y estemos teniendo la vida cuesta arriba. Hoy el mensaje es muy claro. Se cambian, se transforma, se influencia nuestro entorno a través de una llave poderosa llamada perdón. Y ese perdón está basado en que Dios nos perdonó primero. Y está basado también en que cuando cedemos perdón, se nos confiere perdón. Hay dolores muy fuertes en la vida, yo lo sé. Y puede ser que mis dolores sean para ti una nada o viceversa. Puede ser que tus dolores sean para mí poca cosa. No lo sé. Lo que sí sé es que a mí también se me ha herido
como a ti también se te ha herido. ¿Y sabes qué es lo que sucede por esta vida ser relacional? Con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Hay dolores tan terribles, tan agudos, tan fuertes, que probablemente nos ha llevado a amargarnos y a pelear contra Dios. Hay gente que pelea con Dios porque dice: ¿por qué Dios me puso en ese hogar? Si me hubiera puesto en la casa de al lado o en la esquina. ¿Por qué con este padre que me golpeó, que me abusó, que me ultrajó? ¿Por qué este padre alcohólico que llegaba a maltratar a mi madre, a golpearla, a serle infiel? Y de pronto nuestra mente da vueltas y terminamos peleando con Dios, amargados contra Dios. Hace 8 días conocí a un hombre precisamente así, por eso lo estoy diciendo. Y este hermano me decía que él se declaró ateo, que él peleaba con Dios e insultaba a Dios por el hogar donde había nacido. A los 10 años ya vivía en la calle. Así que hay algunos que tienen conflicto en su corazón con Dios, pero hoy tendremos que resolver ese conflicto para el bien nuestro y para el bien de los que nos rodean. Algunos otros están peleando consigo mismos. A quien no pueden perdonarse es a sí mismo. Son cristianos y gozan de la gracia y el favor de Dios, de la misericordia y de su perdón. Y saben que Dios ya los perdonó, pero ellos no se perdonan. ¿Por qué dejé solo a mi hijo? ¿Por qué dejé solo a mi hija? Ahí fue cuando la violaron. Si yo no me hubiera ido de la casa. Y entonces no pasa de su cabeza por qué lo hicieron. ¿Cuántas mujeres tendremos aquí en este recinto o que nos están viendo y oyendo que no se perdonan haber abortado? Fue hace 20, 30, 40 años, 10 años. Se arrepintieron, cometieron un asesinato al hacer el aborto, pero llegaron a Jesús, le dieron la espalda al pecado y nunca más lo volvieron a cometer ese pecado. Dios ya ni se acuerda de ese pecado, pero ellas no se pueden perdonar. ¿Cuántas maldades hemos cometido al hacer un negocio? Incluso cosas que ni siquiera son pecado, que moralmente son éticas, pero una mala decisión. Y hay un cargo de culpabilidad en nosotros. ¿Por qué compré ese carro? ¿Por qué compré esa casa? ¿Por qué me asocié con fulano? Perdí mi dinero. Y no nos perdonamos eso en la vida. El diablo te está robando la paz y la vida, pero el evangelio de Jesucristo y el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y hoy algunos de nosotros vamos a tomar fuerza para perdonar a nuestro prójimo, para perdonarnos a nosotros mismos y para perdonar. No sé cómo decirlo, porque Dios no necesita que nosotros lo perdonemos, pero para el bien de algunas personas, algunos tendrán que perdonar a Dios este día. Estoy recibiendo algo en mi espíritu. Aquí hay señoritas que no se han casado, ya no son vírgenes, y no se perdonan haber perdido la virginidad. Si tú te arrepentiste y ya no vuelves a cometer ese pecado con tu novio o con quien te vas a casar, Dios puede restituir espiritualmente tu virginidad, porque así es este Dios del cielo que perdona y perdona bien y perdona para siempre. Aleluya. Esta mañana se está poniendo poderosa. Yo quiero que abra su corazón, porque este día es un día de milagros para su vida. En una de las profecías que recibimos este día decía la palabra profética: yo ya comencé a cumplir mi promesa, ya comencé a hacer el milagro, arrancaré la amargura de tu corazón. Este es un día de milagro y le voy a decir por qué. La tercera razón por la cual debemos nosotros perdonar es porque te libras de caer en la cárcel de la tortura. Y no estamos pensando en una prisión de hierro y de asfalto o de concreto o de bloque. Estoy pensando en lo que dice Mateo, que aquel que no perdonó aquella pequeña deuda fue entregado a los verdugos. Y los que leemos esto bíblicamente, espiritualmente, los que tenemos esta información revelada, comprendemos que esos verdugos son demonios. Que cuando uno no perdona a otra persona, abre una puerta para que un espíritu inmundo llegue a afectar nuestra alma y llegue a afectar nuestro cuerpo. Hay enfermedades físicas, no mentales, enfermedades físicas, no emocionales, enfermedades físicas, como alergias, como cánceres, como tumores, como gastritis.
No estoy diciendo que todas las enfermedades físicas son producto de una amargura, de un odio y de un resentimiento, pero hay algunas enfermedades que la causa es la amargura. Así como nosotros los pastores y los líderes y la iglesia cristiana tiene acceso a la Biblia y tenemos una información revelada del mundo espiritual que debe respetarse, así también yo respeto la información científica de los psicólogos, de los médicos que nos hablan de enfermedades psicosomáticas. Pero hay algunos insomnios, algunas ansiedades y depresiones, algunas afecciones en nuestra mente y en nuestra alma y en nuestro cuerpo que simplemente son el producto de abrir la puerta a nuestra vida para que verdugos, entiéndase, espíritus demoníacos, afecten nuestra vida. Por eso en este versículo de Mateo 18, 32 al 35 se nos habla que cuando el rey supo que aquel que se le había concedido tanto perdón no pudo perdonar a su hermano, entonces dijo: yo traté, yo te perdoné, te hincaste, lloraste y te declaré perdonado. Tú no pudiste perdonar una deuda tan pequeña. Entonces fue entregado a los verdugos. No es que Dios quiera entregarnos a los verdugos, sino la consecuencia del pecado es eso: afección, muerte y destrucción. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que estamos en una iglesia. Es como que tú estás enfermo y estás atormentado y alguien te dice: tranquilo, hombre, ya viniste al hospital, tranquilo. Ya viniste al hospital y aquí hay un doctor. Uno dice: ah, bueno, ya estoy en el hospital. Así que tranquilos, estamos en una iglesia. Y en esta iglesia Jesucristo es el Rey y Él puede cambiar nuestra vida, Él puede transformarnos, Él puede perdonarnos, Él puede decirle a los verdugos: basta ya. Si hoy nosotros tomamos la decisión y hacemos lo mismo que hizo Jesús, en la penumbra traemos luz, escalamos el monte, a la pared derrumbamos y a la cadena rompemos para buscar a aquel que tenemos que liberar del perdón. Debemos entender, amados hermanos, que la amargura es como el veneno, porque mata. Pero el problema es que nos tomamos el veneno y esperamos que otro se muera. Estar amargados de personas que mataron al cónyuge, hermana amada, alguien asesinó a tu esposo que manejaba un taxi o un autobús, o que le quisieron robar su BMW o su Mazda, y no puedes perdonar a esa persona, a quien violó a tu hija o a tu hijo, al hermano que se quedó con tu herencia y tú pensabas que la tercera, cuarta o quinta parte de esa casa era tuya, o de esa finca o de ese terreno. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo: quiero liberarte, puedo darte más que esa quinta parte de esa casa, puedo darte más que ese carro que te concedía en herencia, porque Dios es el dueño del oro y la plata y Él bendice a los que tienen un corazón limpio. ¿Acaso han leído la oración de Salomón cuando Dios le dijo: pide lo que quieres? Y él lo que pidió fue sabiduría para discernir entre su izquierda y derecha, para gobernar a Israel. Y Dios le contestó: por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, le dijo. Cuando uno ha soltado a la gente que le hizo daño, entonces uno está en la línea de candidatos para recibir un milagro inimaginable, aunque uno no lo esté pidiendo, por cuanto no pediste ni oro, ni plata, ni fama, ni posesiones, y no pediste la vida de tus enemigos. Yo te daré todo esto por cuanto solo pediste sabiduría. Alguien debe recibir esa palabra. Amén, 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 amén. Me gustó lo que dijo este personaje, Enric. El perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Mis queridos amigos y hermanos, hoy nos hemos reunido para exponernos a la palabra de Dios, para encontrar esperanza, para encontrar solución, para encontrar vida. ¿Saben ustedes que el próximo domingo eso es lo que vamos a hacer? En nuestros 4 servicios vamos a traerle esperanza a la familia guatemalteca, porque aún la familia cristiana tenemos dificultades, matrimonios, relación padres e hijos, y ahí hay dolores, amarguras y daños. Pero ¿cómo estará la gente que no tiene a Jesucristo? El pan diario son gritos, insultos,
golpes, infidelidades, traiciones. Y el deseo de mucha gente es crecer para vengarse de su padre. Pero estamos en este día para declarar que Él sana nuestras heridas, para tomar fuerza de flaquezas. Diga al débil: fuerte soy. Aquel que se siente tan débil para perdonar, te profetizo que hoy tendrás la fuerza de Dios para óyeme, te profetizo, sí, estoy usando ese término, te profetizo que hoy tendrás la fuerza de Dios más poderosa, y esa fuerza se llama amor. Es la fuerza más poderosa del mundo. Y cuando uno conoció a Jesús, se encontró con la fuerza más poderosa del mundo. Cuando uno le dijo, como aquel hombre que le debía 10,000 talentos: perdóname, Jesús, entra a mi corazón. Y él, con una sonrisa, extendió su mano: he muerto por ti en la cruz, eres limpio, te ofrezco el cielo, levántate y no peques más. Tenemos ese amor porque el perfecto amor echa fuera el temor, y el perfecto amor echa fuera el odio, y el perfecto amor echa fuera la ansiedad, y el perfecto amor echa fuera los verdugos que han estado atormentando tu vida, que te han robado el dinero, que te han robado la paz, etcétera, etcétera, etcétera.